Bien, acá estoy con esa persona, a ver, que Rosario se hizo a través de un montón de comerciantes, como he hablado con Federico la semana pasada, y hoy tengo al chino. Pero para que usted me entienda, antes de comprar a Barzante deben visitar. ¿Se acuerdan? ¿De quién fue la idea esa, chino? Mi papá Adolfo. A ver, vamos a ver. Famoso... ¿Barzante, dónde viene Barzante? Barzante arranca... ¿De dónde llega el primer Barzante acá? El primer Barzanti. La familia original es Barzanti. ¿A Barzanti? Barzanti, sí, son de Lucca, de Florencia, Italia. ¿Y tenéis un poco la pista de cómo llegan acá? Sí, no llegan acá primero, van a Montana, Estados Unidos. Nacen los primeros hermanos de mi abuelo. Ajá. Y mi abuelo termina naciendo acá en Argentina. ¿Por qué? Porque se trasladan de Estados Unidos, no les va bien. O sea, que bien. Y se viene a Paganini en su momento, que es Baigorria. Baigorria en el 1870, Sí, 1890. Paganini. Paganini. Ponen un ramos generales, les va muy bien. ¿Quiere un café? Sí, dale. Yo tengo un mozo yo, Qué un poco genio. joven acá. Qué genio. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué Muy dice amable. usted? ¿Bien? Quiero. Gracias. ¿Nos vemos después? Sí. Bueno. Le contaba, de Estados Unidos vienen acá. De Montana les va mal y se vienen para acá, los gringos, de Lucca allá, y se instalan en Paganini. Tienen un ramo generales, tienen venta de unos materiales, también hacían lotería. Y bueno, son varios hermanos. La agarra de depresión en los 20 y pico. Y mi abuelo, de los varios hermanos, decide irse a Montevideo a hacer Sudamérica, pero en Montevideo, Uruguay. Sí. Y ahí, de los 5 hermanos que son mis viejos, pues como mi papá, los 3 primeros hermanos Barzante nacen en Uruguay, en Montevideo. A los 4 años más o menos, mi abuelo con mi abuela se vuelven a Baigorria, porque los padres decían vénganse, vuélvanse, y en vez de llegar a Baigorria se instalan en el centro de Rosario, primero en Echesortu. Mi padre va a la Pestalozzi, un colegio de la zona de calle Mendoza, después va a una técnica. Y bueno, y mi abuelo ve la posibilidad en la época de las unidades básicas y ve que hay necesidades de las unidades básicas de tener escritorios y armarios y sillas de oficina, y se pone a vender esos muebles de oficina para las unidades básicas. Y bueno, les va bien. Para la unidad básica. Sí, del 45. ¿Sí? Sí. Siempre buscando así la oportunidad. Ese era el abuelo. Y bueno, mi padre ve que ¿Te acordás de tu abuelo? Sí, lo viví. Mi abuelo nos acompañó un montón y obviamente yo ya tenía casi 18 años cuando él fallece. Sí, familia longeva, todos de buena salud. A partir del año 52, 53, mi padre alquila primero un depósito en calle 9 de Julio del 500, que luego lo compra y hace la fábrica, y llegó a tener en el año 70 más de 60 personas trabajando. Pero siempre dedicado a la venta de muebles por mayor. Bien, ¿y qué sabía de muebles tu hijo? Mi papá terminó en una técnica, era como si fuera maestro mayor de obras, pero de obras viales. Y en el interín ve que le gusta el tema y se va de encargado a una fábrica de muebles. Que en esa época, en los 50, la gente que fabricaba, el métier el conocimiento, lo tenían los judíos. El judío era ebanista, era el que trabajaba la madera. El oficio. El oficio de carpintero. Ajá. Se va a una fábrica de muebles de encargado, ahí ve el oficio que le gusta, empieza a comprar alguna maquinita, pide en el Banco Industrial en esa época, pide los primeros créditos y ahí se pone la fábrica y empieza a fabricar, y con sus empleados fabricaba y salía a vender en el interior, en tren, todo en tren. Se iba en tren, recorría 15, 20 días norte de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santa Fe,
y volvía con los pedidos y después los despachaban en tren. La verdad que bastante, muy trabajador como siempre. Con toda esa generación. Sí, toda esa generación fue brillante. De poner el hombro. Sí, poner el hombro. Para ellos era natural, es normal. Totalmente. Ese movimiento, mi viejo era viajante de alpargata, iba a vender lona pampero al norte y el río lo cruzaban en balsa. Sí, todo era sacrificio. Y era camino de tierra. Todo sacrificio, tal cual. Y lo entendían como natural. Totalmente. ¿Y el primer local? El primer local, chiquitito, como ve que Rosario se empieza a mover en la construcción, adelante de la fábrica, en la calle 9 de julio 551, pone un pequeño local. Eso fue 66, 67. Ve que explota Rosario, se conecta con constructoras, empieza el tema hacer un poquito de publicidad mínima y se conecta con constructoras que estaban haciendo por Pellegrini todo ese auge de edificios que todavía tenemos en Rosario. Y bueno, empezó a fabricar puertas y placarería y todo lo que sea para el tema mobiliario, y ahí donde explota el tema de la construcción y nosotros atrás, y ahí donde entendió... Claro, porque Barzante no es el sillón solamente. No, obviamente. Es complemento. Nosotros trabajamos amoldamientos de cocina a medida, estandarizado, sillones a medida, sillones estandarizados, mesas y sillas, bueno, es nuestro fuerte. La placarería, por ejemplo, también la seguimos haciendo. Bien, todo eso lo comienza tu viejo. Lo comienza mi viejo, tal cual. Y ahí se contacta con Camilo Cervali. Ahí se contacta con Camilo Cervali en los 70, sí, y empieza el auge de, obviamente, de los canales, como obviamente el 3 tan fuerte. ¿Cuál fue la primera publicidad, te acordás? Y yo hice estuve en esa publicidad, porque obviamente como pasó con Jero acá, me ponían, me acuerdo como si fuera hoy, una familia en un living haciendo un spot, y yo jugaba con un tractorcito de John Deere, me acuerdo, y eso fue como esa publicidad. Gracias a Dios se podía hacer esa publicidad larga de 20 a 30 segundos, y ahí apareció el tema del jingle, que bueno, vino alguien comercial y le contó que se estaban haciendo publicidades con música. Mi viejo invirtió muchísimo en eso y hoy por hoy obviamente toda la gente de nuestra generación y un poquito más se acuerda del jingle. Claro, porque era la generación de tu viejo, de Marco Lancirota, Colorado Chino. Con ellos teníamos muy buena relación porque justamente todos los edificios nuevos de calle Pellegrini, don Marco, el padre. El padre. De Marquitos, obviamente. Sí. Le dijo, por favor, Adolfo, ayúdame con todas estas construcciones. Y fuimos a ponerle... Personaje total. Eran personajes realmente. Sí, tal cual. Bedoya en oro, tal cual. ¿no? Bueno, había otras mueblerías también. Estaba Toco en su momento, Gatti en su momento. Gatti. Gente que de muchos años, de oficio también y con mueblerías puestas. Recién en el año 68, 67, mi padre abre la mueblería principal en la calle Buenos Aires 1400, en la parte impar, y ahí justamente cuando construye en ese edificio, que la planta baja y el primer piso eran para mueblería, pone el cartel torcido, ese que fue también sensación para todo el rosarino, que era marca, porque imagínate, en el año 70 no había edificios. ¿Y quién se le ocurre? Mi papá. Siempre esas cosas se le ocurren a mi papá. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque si lo ven torcido, sí, está re bueno. Que normalmente... No, sí, si vos ves... yo tengo la manía. Yo veo un cuadro torcido, voy y lo pongo derecho, porque me molesta. Sí, tal cual. La gente, obviamente, un cartel torcido molesta. Sí, tuvimos la suerte ahí que cuando lo pusieron, lo volvieron a corregir. Hubo una tormenta en el medio, lo volvieron a colgar torcido y la gente creía que estaba por caerse. Así que la gente se cruzaba de vereda, una casa de locos. Muy divertido. Y después, obviamente, fue siempre... Nosotros lo seguimos usando, lo tengo obviamente en todas las publicidades como norma, lo tenemos registrado, obviamente. ¿Y vos qué empezaste haciendo en la mueblería? Y yo en la fábrica. Tenía 8 años y yo iba al colegio de lunes a viernes. Los sábados era condición ir a la fábrica. Así que de chico el oficio siempre me gustó. ¿Y el primer laburo que tuviste ahí? De trabajo ahí, poniendo manijas. ¿Sí? Sí, antes era muy común el tema de los muebles, eran con manijas. Antes eran manijas de metal, así que había que agujerearlas. Hice mis locuras también porque
a veces le erraba. Pero bueno, los frentes de cajones me correspondían a mí, era como el final del mueble. ¿El único, vos tenías un hermano trabajando ahí? No, soy yo solo. Sí. Tengo una hermana más que no se dedica a nada a eso. Obviamente Andrea está a mi cargo, pero puntualmente que seguí yo con la pasión. ¿Tu viejo es como que seguí con esto? No. En un momento parecía que sí, en un momento también yo, obviamente con la forma de trabajo y eso, tuve la posibilidad de tener otro tipo de emprendimientos agregados al servicio de la molería en los 90, arriba de la calle de Buenos Aires, 1480, donde funcionamos un montón de años. Pusimos 2 salones para fiestas. Ajá. Así que, y en un momento de los 90 también, tuve una agencia de turismo. Así que en un momento hacíamos un paquete completo. Pero Barzante no lo puede largar. No, siempre obviamente fue así, y obviamente hacíamos, aparte se podía vender en cuotas. Imagínate, fue antes del 2000, entonces la inflación era poca y se podía vender en cuotas, así que la gente se casaba en el salón de fiestas, le vendíamos los muebles y también se iba de viaje. Era todo un combo de servicio. ¿Tenías lista de casamiento? ¿Tenías lista de casamiento? Teníamos lista de casamiento, sí, era muy común, ¿te acordás de esa época? Sí. Era re común. Sí. La ponía en la puerta. Sí, tal cual. Venía la gente a aportar, decía yo podía poner esto, iban los novios, primero iban a elegir. Sí, tal cual, sí. Venían los novios, venían los padres, en esa época venían los amigos, sí, muy lindo, muy lindo. Bien, ¿y tu viejo qué horarios tenía? Era un tema ese, porque se trabajaba muchísimo. Arrancábamos, porque obviamente siempre estábamos en lugares que había mucho tránsito. Y Rosario ya era movimiento como hoy, se arrancaba a 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana y se cortaba al mediodía, se volvía a la tarde obviamente. Entonces se trabajaba de 7:30 de la mañana a 12:15, 12:30, se arrancaba después a las 4 hasta las 8. Y en una época, cuando la cosa estuvo complicada, en los 90 y pico. Pasaste un montón de crisis. Muchísimas. La verdad, muchísimas. Fuimos los primeros que abrimos un negocio los domingos, por la tarde. Ni todavía la Favorita abría los domingos. Y nosotros abrimos los domingos a la tarde. Los García, sí. Obviamente no voy a comparar porque una empresa líder en lo lo suyo. pero te cruzabas con los obviamente. dueños. Y nos venían a hacer la gente de comercio, el sindicato de comercio nos venía a querer cerrar el negocio. Pero claro, estaba atendido por los dueños. Estaba mi viejo al frente y yo estaba acompañando, así que no era posible cerrar el negocio. Era un drama. También tuvimos mucho lío con el tema del cartel torcido, porque estaba en reglamento, pero no le gustaba a la persona que estaba en la municipalidad. Así que el tironeo era siempre, era bajarlo, subirlo. ¿Escuché en el 74 que tuviste algunos problemas? Sí, bueno, pero ya está, no. propio de la política de ese momento. La AAA estaba... Sí, una cosa que no es que no la culto. No. Yo siempre digo, a ver, cuando a mí me hablan de las crisis hoy en día y demás, a ver, no me vengas con crisis porque yo ya tengo tantas crisis encima que no me vengas diciendo que esta es la peor, porque realmente... Para mí... pero de todas maneras, yo recuerdo de hablar con mi padre, el peor momento de más angustia que me habló mi padre sobre la empresa fue en el 74. Bien, yo pienso igual. Porque en ese momento no había gobierno. No, un desgobierno total. Estaba Isabelita con López Rega. Y salir a la calle era un problema. Nosotros estábamos en la primaria. En mi colegio cada 2x3 había un tema de bomba. Había un vacío de poder. Totalmente. Había un vacío de poder. No. Mi viejo en ese momento me decía, no sé si el canal mañana lo vamos a tener. Sí, era un... Porque nos pueden expropiar en cualquier momento, Y ya bueno, en ese momento se expropió Canal 11, Canal 13 de Buenos Aires, Canal 9. Lo expropiaron. Sin decir agua va. Después tuvieron que pagarle fortuna a Gobermestre, a toda la gente que les expropiaron gobierno después, ¿no? Totalmente.
Pero... Sí, nadie la pasó bien. Pero vos tuviste Rodrigazo, tuvieron... Sí, la verdad que me dicen no, porque la verdad que el comercio y siempre se quejan, ¿viste? Obviamente el que tiene negocio acá en Rosario y en la zona, mi padre participó muchísimo yo sigo también participando en la asociación empresaria, convocamos a muchas cámaras y la verdad que siempre la queja es grande, pero es verdad que en todos estos años hemos pasado importantes problemas. Obviamente que lo conocería Soso. Tal cual, sí. Es como Porque donde hay un comerciante en Rosario, tal cual, siempre está amigo de Elías. Tal cual, sí. Bueno, ¿hay bastante para rato? Sí, yo creo que no me voy a jubilar, a pesar que ya tengo una edad parecida a la jubilación. ¿Hijos? Mis hijos estudian y trabajan, cada uno en lo suyo. Están estudiando muy bien, estoy súper orgulloso. Pero creo que mi marca, mi desarrollo y mis colaboradores terminan con el Chino Barzanti. Pero aparte de tener apellido puesto ahí. Sí. En realidad es Barzanti. Es Barzanti, tal cual. ¿Por qué se lo ocupó Barzanti? Porque cuando volvió de Uruguay, viste cómo se le anotaba en esa época. Y bueno, y pasó eso Barzante. Y quedó Barzante. No tenemos así parentela con nadie. Es con Z y con E, así que somos los... Bueno, está bien. La idea mía es haber traído acá al bar, acá al canal, a vos. Quiero invitarlo a otras comerciantes que es Rosario. Sí, tal cual. Porque Barzante es Rosario. Vos decís Barzante, Óptica Gallo, qué sé yo, Óptica Yela, La Favorita, sí. Bueno... Pero hay muchos que están todavía. Sí, tal cual. Sí. Aparte hay generaciones que están obviamente trabajando sobre el tema. Bueno, pero Chino, te digo antes de cortar, sos buen vendedor. ¿Sí? Todavía no... Sí, a ver, no, bueno, labia no te falta. Contame. Sí, bueno, todo se aprende y sigo aprendiendo. Tu viejo era muy buen vendedor, pero bueno, uno obviamente está todo... ¿Te vendía o te vendía? Sí, en esa época era diferente la venta. Hoy por hoy tenemos otro tipo de recursos y hay otro tipo de... Está bien, pero el espíritu está ahí. Sí, totalmente. ¿Entendés? Más que todo la gente lo reconoce muchísimo. Nosotros seguimos trabajando con clientela de tercera generación también. ¿Tenés empleados viejos? ¿Tenés empleados viejos? Sí, tengo carpinteros de segunda generación también. Sí, tremendo. Bueno, Barzante, antes de pensarlo... Antes de comprar, consulte, me decía. Yo te voy a consultar. Gracias por haber venido, viejo. Bien, Albertito. Nos vemos. Seguimos en el estudio 3. Bueno, gente, acá estamos en el estudio 3 y ya se terminó. Y bueno, antes que se termine, vamos a repetir. Bueno, voy a repetir porque no hay nadie más. Solamente los camarógrafos que están. Bueno, ¿qué vamos a decir nuestras redes sociales? Vamos. Voy a decir nuestras redes sociales para que ustedes la escuchen, lo sigan, que lo vean, etcétera. Nuestro YouTube es Estudio 3, programa con letra que te pone música, entrevistas, etcétera. Nuestro Instagram es Estudio 3 Rosario, con número que te pone cámaras, ediciones que lo hace nuestro amigo Otto. El Facebook de mi padre es Alberto Silva-Ollán, que como YouTube que te pone música, entrevistas, etcétera. Todo esto del café, de la leche, todos los chicos de Palestúa que estén Pellegrini. Mira, se te olvidó la esquina de Dorrego. Y estas son las plantas, que hoy es el taller de plantas, que puedes crear tu propia planta, que su lista es coco.libélula. Es una técnica japonesa de jardín y que la cuide mucho porque son muy hermosas. Chachán. ¿Por qué decir eso? Y bueno, como siempre, nos vemos el próximo sábado en el Estudio 3.